cómo podemos entender, cómo podemos escuchar la voz de Dios para nosotros. Solamente si nosotros pasamos tiempo con Dios, podemos cerrar los ojos y escuchar la voz de esa persona que nos habla. Solamente si cerramos los ojos vamos a poder escuchar y distinguir la voz de Dios. Si pasamos tiempo con Él. ¿Se entiende? Saben que a veces el diablo se ha empeñado en que nosotros tengamos un concepto súper errado de lo que es Dios, de lo que representa Dios para cada uno de nosotros. Y para esto, pues mi experiencia, mi familia, me lo ha demostrado un montón, donde yo tenía un concepto totalmente errado acerca de Dios. Imagínense esta situación. Yo fui criado en un hogar en donde mi papá mi familia por el lado de mi papá es descendiente de alemanes. ¿Cuál es la fama que tienen los alemanes? Bien, que son estrictos en el horario. Pues, si dicen a las 8, a las 7:30, 8, faltando 10 minutos para las 8, ya están todos ahí, mirando el reloj, cómo pasa el tiempo para hacer el culto. O para la reunión que tengan que hacer, o lo que sea. Bien, estrictos con el horario. ¿Qué otra cosa? Gente fría, bien calculadora. Sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Entonces, imagínense yo haber crecido en esa clase de hogar, en ese lugar, donde todo la manifestación de amor, donde todos nos decíamos, en vez de te amo, eres precioso para mí, te quiero. Esa es la mayor expresión de amor que teníamos. Sabíamos que podíamos confiar el uno en el otro en mi familia. Sabemos eso al día de hoy, sabemos que podemos confiar el uno en el otro en la familia. Pero no somos grandes demostrativos así del amor. Entonces, imagínense yo haber crecido así de chiquito en esa clase de hogar. ¿Y qué concepto tenía yo acerca de Dios? Era un Dios que era totalmente amargado. Otra, por el lado de mi mamá. Mi mamá era hija de lo que podríamos decir, el equivalente en Argentina, lo que sería aquí a un miembro del FBI. ¿Okay? En Argentina, la Policía Federal, que es la policía que es de todo el país, y son muchísimo más estrictos que la policía del Estado, las provincias, ¿no? Y entonces, mi mamá había crecido en un hogar en donde mi abuela la había criado súper bien estricta. Si mi mamá se equivocaba una letra en una hoja que estaba escribiendo, capaz era la última letra, se equivocó y se le rayó un poquito de más, mi abuela le hacía cambiar toda la página y escribirla toda de nuevo para que quede todo impecable. No le permitía que haya borrador así, tenía que ser todo perfecto. Entonces mi mamá creció con esa idea de perfección. Bien, entonces imagínense ese combo entre descendencia de alemanes así todos fríos y por el otro lado estrictos y perfeccionistas. Cómo uno mezcla esas cosas y sale una bola ahí súper rara, ¿verdad? Ahora entonces imagínense eso, yo empecé a crecer así. Y claro, yo lo imaginaba a Dios como un Dios que si hacías algo mal, ¡pum!, te caía el castigo. Si yo, mi vicio era comer azúcar. Yo iba a la cocina, agarraba el tarro de azúcar, le mandaba la cuchara, pero no las chiquitas, las cucharas grandes, para tomar sopa. Le mandaba la cuchara al pote y para adentro. Y no importa, a mí me decían de que me iba a agarrar diabetes y que me iba a dar no sé qué cosa. Si yo comía tanta azúcar, yo la disfrutaba el azúcar. Recuerdo una vez que estaba mal de la panza, mi mamá me había hecho un tecito de boldo, el boldo que es digestivo, pero es amarguísimo. Entonces yo lo que hice fue, le eché tanta azúcar que la mitad de la taza era azúcar y la otra mitad era el té. Y tuve la mala suerte de que la taza era transparente y mi mamá llegó a la cocina, ve la taza con la mitad de azúcar y la mitad de té y dice, así no te va a servir, no te vas a curar nunca. Así que me tiró toda la taza y me sirvió un té y me lo tuve que tomar así, amargo. Pero yo tenía ese concepto de que si me veían, ¡plá!, me caía el castigo.
Y me acuerdo una vez que mi mamá estaba durmiendo la siesta. Y yo voy así a escondidas, saco el tarro de azúcar, le meto la cuchara, como, guardo el tarro, limpio todo alrededor para que no haya ni un solo granito de azúcar. Guardé todo ahí, que nadie me haya visto, y agarré y me fui. Y me fui a jugar, yo me acuerdo que estaba ahí afuera, de repente mi mamá se levanta de la siesta, y me acuerdo que yo estaba por entrar a la puerta, a la casa, que estaba afuera. Cuando entro, mi mamá abre la puerta. Imagínense, recién levantada, con los pelos medios despeinados, ¿bien? Y en esa situación, mi mamá me mira a los ojos y me señala así y me dice, ¿vos comiste azúcar? Y el miedo que me dio un miedo que yo dije, estos son los últimos minutos de mi vida. Y yo le dije, para salvar el pellejo, le dije, no, así, asustado, no, yo no comí. Y yo sí había comido. Y después me agarró el cargo de conciencia. Ay, ¿cómo le voy a decir que no? Y fui con la cabeza gacha a donde mi mamá y le dije, mami, yo fui el que comió. Porque mi mamá después andaba preguntándole a todos mis hermanos, ¿vos comiste azúcar? Y nadie había comido azúcar. Y entonces yo fui, porque era evidente que yo era el que comía azúcar, y entonces le dije a mi mamá, sí, mami, yo comía azúcar. Ah, ya, ok. Y entonces, pero era así, súper estricto, en donde te miraban, hasta yo había limpiado todos los granitos, pero mi mamá había encontrado algunos por ahí y dijo, alguien estuvo comiendo azúcar. Así que, esa es la clase de hogar en donde yo había crecido. Satanás se empeña en que el hogar, que es el lugar en donde se debería de reflejar la imagen de Dios, sea un lugar en donde sea totalmente distorsionado, donde hayan peleas, donde la hora de la comida, se los digo por experiencia, era sentarse a discutir con los hermanos. Y no había comida en donde no haya una pelea en la casa. Ese era mi caso, en mi caso. ¿Bien? Y así pasaba. Entonces, Satanás se empeña en que esas cosas pasen en tu casa para que no tengas el correcto concepto de lo que representa Dios para ti. El versículo que nosotros leímos dice de que Dios desea derramarte grandes bendiciones en tu vida. Un montón. Y aquí la lista es súper larga, súper larga. Dios quiere darte muchísimas cosas buenas en tu vida. Lo único que te pide es que conozcas su voz, lo escuches, le hagas caso a lo que Él te dice. Y claro, ahora leyendo esa promesa, pero con el concepto errado, yo veo y digo, uy, pero si me equivoco y hago las cosas mal, pues Dios me va a caer el castigo, me va a fulminar con un rayo. Y a veces pensaba eso, que yo hacía algo mal y ya miraba para arriba, si estaba nublado. Un día de tormenta seguramente no pecaba, porque te caía el rayo ahí cerca. No, entonces yo tenía ese miedo, yo tenía el miedo de que Dios me iba a castigar, Ese era mi concepto, porque había crecido en un hogar en donde eran perfeccionistas, eran bien estrictos, era donde eran fríos, calculadores, en donde no manifestaban mucho amor. Entonces, ¿cómo yo iba a aprender acerca del amor de Dios si esas cosas yo no las vivía en mi casa? Ahora me fui a la universidad. Ya había cumplido 18 años, me fui a la universidad, empecé a estudiar, primer año. A la mitad del segundo año que estaba en la universidad, llega en el 2009 la pandemia, esta mini pandemia podríamos decir, de la gripe porcina o el H1N1, conocida como H1N1, ¿no? Y entonces en Argentina se cerró todo. Por un mes no hubo clases, no hubo nada, se selló la universidad. Nadie entraba, nadie salía y ahí yo me quedé un mes. Y entonces, como ya sabíamos de que nos íbamos a quedar ese mes así, o sea, que iba a continuar un mes más, yo dije, no, pues aquí no me tengo que quedar. Y lo que hice con mi hermano menor, unos amigos nos prestaron algo de dinero y nos fuimos a mi casa. Agarramos, nos fuimos a mi casa y cuando llegamos ahí yo recuerdo que entre todo, en algunas de ese mes que yo pasé en mi casa, en la casa de mis padres, recuerdo un domingo estar acostado. Eran 8 de la mañana, 8:30 de la mañana, y pasa mi papá, domingo 8:30 de la mañana. ¿A qué hora se levantan ustedes un domingo? Bueno, mi papá tenía la costumbre de levantarse, tiene todavía la costumbre de levantarse a las 7:30 de la mañana, bien,
como un día que hace mucha pereza, bueno, en Argentina decimos fiaca, ¿no? Un día que uno se relaja y no hace nada. Bueno, un día de mucha fiaca, mi papá a las 8 de la mañana ya estaba arriba. 8 pasa, nos prende la luz directamente, no golpea, no había puerta en mi habitación, y la habitación de mi papá, cuando mi papá abría la puerta, salía a mano derecha, tenía la puerta de mi habitación. Estaba mi hermano menor y estaba yo. Y luego un pasillo largo que conectaba el comedor de la casa. Entonces, mi papá va caminando por el pasillo, prende la luz de mi habitación y dice, chicos, vamos arriba. Y yo me desperté. Ay, qué pereza, ay, dando vuelta para un lado, dando vuelta para el otro, no me quería levantar. Y uno, cuando es pequeño, desarrolla, o cuando vive en la casa de sus padres, desarrolla un sexto sentido para saber con ubicación GPS el lugar exacto en donde tus padres están, ¿verdad? Nadie me va a dejar mentir aquí, ¿no? Uno con los ojos cerrados, escuchando simplemente quién camina, la forma en cómo suena el zapato en el piso, la zapatilla en el piso, uno ya sabe, ese es mi papá. Esta forma de caminar es mi mamá. Claro, yo a mi papá lo escuché y lo escuchaba. Yo estaba en mi cama, acostado, mi papá en el comedor, la cocina, y iba y venía y andaba por aquí, yo prestando atención en dónde estaba mi papá mientras estaba haciendo pereza ahí en la cama. Cuando de repente escucho que sus pasos iban en dirección hacia el pasillo que conectaba a mi habitación. Ay, ay, ay. Cuando escucho que empieza a caminar en la habitación, que empieza a caminar en el pasillo que conectaba mi habitación y la de él, entonces yo lo que hice fue sentarme, me destapé rápido y me senté en la cama y hice, uy, así como que tengo sueño. Y de reojo, mirando así, para mi izquierda recuerdo, a ver si mi papá pasaba y decía algo. Yo, claro, me levanté así del susto porque tenía miedo que mi papá me retara por no haberme levantado, por no haberle obedecido. Tenía miedo. Y mi papá, ¿saben qué hizo? Agarró y pasó como si nada. Y ni miró. Y me dio tanta bronca, tanta ira. Yo dije, ya estoy grandote, ya tengo 19 años. Sí, ¿no? Ya estoy grande, ya tengo 19, ya me manejo solo. Hace 1 año y medio que estoy fuera de mi casa. Y tengo miedo todavía aquí que mi papá me esté retando, me esté diciendo estas cosas. No. Y agarré y de rebelde, me metí de nuevo en el sobre, me tapé hasta arriba y ahí me quedé con los ojos cerrados diciendo, aquí nadie me saca y me levanto cuando quiero. Y de repente escucho a mi papá en la habitación que sale, se para en la puerta de su habitación, que miraba también, conectaba con la puerta de mi habitación. Y él se para ahí. Y yo, con los ojos cerrados, no los voy a abrir. Voy a hacerme que estoy durmiendo y no los voy a abrir. ¿Pero qué estará haciendo? Está parado en la puerta. Y nos estará mirando. De repente escucho que mi papá empieza a caminar. Se va acercando. Y se está acercando a mi cama. ¿Y ahora qué voy a hacer? Está parado mirándome. Y uno siente, cuando alguien te está mirando, uno siente, ¿no? Y entonces yo sentía que mi papá me estaba mirando y yo sentía eso. Yo decía, yo ya soy grande, aquí me mando solo, nadie me va a andar diciendo nada. ¿A qué hora me voy a levantar? En un domingo, 8 de la mañana, ¿a quién se le ocurre? Y entonces, de repente mi papá se sienta en mi cama. ¿Qué cosa? Yo tenía un miedo, estaba aterrado, pero me ganó la curiosidad. Y como dice el dicho, la curiosidad mató al gato. Así que me ganó la curiosidad y yo lo que hice fue toda una estrategia, ¿no? Todo pensando. Yo estaba así dormido y entonces yo me hice el que me despertaba. ¡Ay, qué sueño! Ay, papá, Y lo veo a mi papá que estaba ahí y ¿saben qué? Él me mira. Él estaba sentado en la orilla de mi cama, mirándome a los ojos con una sonrisa de oreja a oreja. Feliz porque me tenía en su casa. Cuando yo vi esa sonrisa,
entendí de que Dios, cada mañana, cuando nosotros nos levantamos, Él está sentado ahí al lado de tu cama, mirándote a los ojos, con una sonrisa de oreja a oreja, esperando a que te despiertes, listo para decirte que te ama. No importa cuánto pecado, cuánto dolor, cuánto mal hayamos hecho nosotros en la vida, Dios está ahí, listo para perdonarte, para decirte de que Él te ama, para que puedas ver de que Él es un Dios de amor. Él no tiene otra cosa en mente. Él no quiere destruirte, no quiere castigarte. La Biblia dice de que Dios no quiere que el impío se pierda, sino que Él es paciente. Por favor, conviértanse. Por favor, estudien la Biblia, hagan caso a mi voz. Escúchenme, porque yo quiero lo mejor para ustedes. Bendiciones que van a ser, enormes. Si van al campo, allá en medio de la montaña, el oso ataca a todo el mundo, pero a ti no te va a agarrar. Si vas al medio de la ciudad, a todo el mundo van a robar, pero a vos no te van a hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios te cuida, Dios te protege. Vas manejando la ruta, pasa un auto a 1000 y casi que te choca, pero no te choca. ¿Por qué? Porque había un ángel que dijo, vamos a frenar un poquito, vamos a soplar más viento aquí para que el bus no vaya tan rápido y ¡zum!, le pase el auto así y no lo alcance. Dios tiene grandes bendiciones para nosotros. Él está dispuesto a dar hasta su propia vida. Fíjense lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo súper conocido. Juan capítulo 3, el verso 16. Alguien que me ayude leyendo aquí la palabra de Dios. Juan capítulo 3, el verso 16. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Lo tienen? ¿Eli? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias. Entonces, según este versículo, ¿quién es el que te amó? Hasta lo último. Porque de tal manera amó Dios, que dio a su Hijo. ¿Quién es el que murió por nosotros? Jesús es el que murió por nosotros. Así que, ¿quién es el que dio a su Hijo? El Padre. Nuestro Padre es capaz de entregar a su propio Hijo por nosotros, por salvarnos, por tenernos de nuevo al lado de Él. El amor de Dios es infinito. Dios lo que quiere es salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Del pecado. Fíjense que Adán y Eva cuando estaban en el Edén y va Eva, toma el fruto y dice, ay, yo quiero ser como Dios, mejor que Él, porque me miente y come. Y va y le da a Adán y Adán toma y dice, ay, y está Eva. Bueno, pero no me quiero perder, no quiero vivir sin ella. Come Adán también con ella. Y cuando llega Dios buscándolos, hey, ¿dónde están? Dios ya sabía que habían pecado, ¿verdad? Claro, Dios ya sabía que ellos habían pecado. Sin embargo, Dios se hizo como el que no sabía nada. Y entonces Él se acerca donde estaban Adán y Eva y les dice, ¿dónde están? Los estoy buscando. Dios los encuentra. Y en vez de haberlos castigado, en vez de haber, pecaste, tomá, te doy, Dios les muestra misericordia. Dice Romanos capítulo 6, el versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. Si una persona peca, lo que inmediatamente debe de suceder es morir. ¿Por qué Adán y Eva no murieron en ese mismo instante? Porque el Padre dijo, los voy a perdonar. Jesús va a morir en lugar de ellos. Y en vez de recibir el castigo que debería de caerles, la muerte instantánea, sí, les voy a dar una segunda oportunidad. Y Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y Él quiere
que aprendas de que Él es un Dios de amor. Es un Dios que está lleno de amor. Que todo el amor que la humanidad se ha manifestado, padres, hijos, hijos a padres, hermanos entre hermanos, amigos, todo el amor que la humanidad alguna vez se manifestó y que todavía se sigue manifestando, si lo condensáramos como si fuese agua, vendría a ser como una gota de el inmenso océano, al lado del amor de Dios, que vendría a ser como el océano. Entonces, aprendamos de que Dios es un Dios de amor y que Él está dispuesto a acercarse, a buscarnos, a mostrarnos ese amor, a bendecirte, a que todas estas promesas que nosotros vamos a ir aprendiendo durante estos días, Dios las quiere demostrar y te las quiere dar. Dios quiere cumplir esas promesas en tu vida. Jeremías capítulo 31, versículo 3, dice cuán especiales somos nosotros para Dios. Cuán importantes o cuán presentes Dios nos tiene Él en sus manos, en su mente. Jeremías capítulo 31, el verso 3, dice así: Jehová se me manifestó hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Dios es un Dios lleno de amor, que te ama de manera eterna. Y entonces, ¿quién es Dios para ti? Si pensaras en esto un segundo, ¿quién es Dios para ti? ¿Qué representa Dios para tu vida? Dios ocupa el primer lugar. Dios ha dado todo y te ha amado con un amor eterno. Satanás es el que te dice, no, Dios no es así. Pecaste y volviste a pecar sobre lo mismo y volviste a pecar sobre lo mismo y ya no sabes cómo deshacerte de ese pecado. Ya no tenés solución, ya no tenés perdón de Dios. No, Dios aún quiere perdonarte. Él, cuando nosotros nos ponemos de rodillas y le decimos, Señor, perdóname que soy pecador, Dios inmediatamente dice, te perdono. Él no pregunta, pero ¿y por qué lo hiciste? Déjame que lo voy a pensar. Estoy resentido. Dios no actúa así. Dios dice de una, claro, yo te perdono. Lo que hiciste es mal, al fondo del mar. Y ya, me olvidé. No lo volví a ver nunca más. No me volví a acordar de eso nunca más. Entonces, Dios quiere mostrarte ese amor. Y solo a través de sus promesas es como nosotros podemos encontrar ese amor en nuestras vidas. Y ahora la pregunta es, ¿quieren aprender más acerca del amor de Dios? ¿Quieren conocer a ese Dios como un Dios de amor? Yo cuando tenía 19 años fue que recién me pude encontrar con Dios y pude entender de que Dios es un Dios de amor. Pero eso es la experiencia que yo pasé. Tú tienes que pasar por tu propia experiencia y conocer cuál es el amor que Dios, cómo Dios es que te está manifestando ese amor. ¿Cuál es su voluntad para ti? Y cómo Él entonces va a mostrar sus promesas en tu vida. ¿Saben? Cuando más pecador me siento, más muestra Dios su amor por mí. Cuando más pecador te sientas, más Dios va a mostrar su amor por ti. ¿Qué vamos a hacer entonces? Quiero invitarles a que piensen en que necesitan conocer, tener una experiencia personal con Dios. Y durante estos días vamos a tratar de conocer y poner las promesas de Dios en práctica en nuestras vidas, de reclamar esas promesas para nosotros, porque Dios
tiene grandes milagros para tu vida. No milagros como algunas personas prometen, sino milagros reales que Dios quiere obrar en tu vida a través de esas promesas. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Quieren conocerlo a Dios? ¿Quieren conocer ese Dios como Dios de amor? ¿Un Dios personal para ustedes? ¿Sí? Quiero invitarles a que se puedan poner de pie. Quienes quieran conocer a Dios y seguir su voz, que se pongan de pie. Y que podamos, porque quiero orar por ustedes. Quiero hacer esta oración por ustedes. Vamos a orar entonces. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Nos acercamos delante de ti, Padre, porque nos reconocemos pecadores. Sabemos de que no merecemos tu amor. No merecemos tu perdón. Pero como se cantó hoy, debemos de fijar nuestros ojos en ti. Debemos de poner nuestra mirada en ti, en la cruz, en el sacrificio, en lo que estuviste dispuesto a hacer con tal de salvarnos. Ayúdanos a entender tu amor, a aprender más de él, a confiar en tus promesas, a que podamos escuchar tu voz y ser obedientes a ti, no por miedo a un castigo, sino porque te amamos a ti. Devolvemos ese amor que tú nos manifiestas a nosotros. Señor, por favor, perdona a tu pueblo, perdona a cada una de las personas que están aquí. No te acuerdes más de nuestros pecados. Olvídalos como tú has prometido, como tú has dado en promesa. Por eso, Señor, mi Dios, confiamos en que tú nos perdonas y que hoy, en esta noche, salimos limpios de nuestros pecados, puros de corazón y llenos de tu Espíritu Santo. Son favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y que Él haga resplandecer su rostro sobre ustedes, les cuide de todo mal y los acompañe de vuelta a sus hogares.